Gracias. El propósito de la charla de hoy, la de en 8 días, que ya pues son nuestras últimas charlas en este espacio académico de los llamados métodos cuantitativos de investigación, será el de recoger todo lo que hemos desarrollado en nuestras diferentes sesiones de cara precisamente al avance en sus proyectos. Entonces, pues voy a querer escucharlos en el desarrollo de sus proyectos, preguntarles eh, cómo les fue, qué avances han tenido, qué expectativas se han dado. Básicamente quiero conocer, digamos, cómo los métodos cuantitativos han podido ser influencia para sus trabajos, sino también herramienta para sus trabajos bueno, en este espacio que han sido, como lo planeamos, sus proyectos de investigación. Eso pues me permitirá conversar con ustedes acerca precisamente de dichos avances y bueno, ver qué más nos depara, qué más se necesita y observar, bueno, si han sido útiles para estudios de política criminal o de la criminología misma, o quizás han elegido un tema propio de la dogmática, bueno, no lo sé. Entonces voy a querer escuchar aquí a quienes hoy nos están acompañando. Están con nosotros Javier Vargas, Jason Puentes y Paula Andrea Betancourt. No sé si alguno quiere empezar y contarme, digamos, su experiencia, cómo les ha ido, qué ha pasado. Por favor. Doctor, buenas noches. Hola Buenas Jason, tardes aún. buenas tardes todavía, sí. ¿Qué tal Jason? ¿Cómo va todo? Bien, doctor, gracias, muy amable. Bueno, Eh, qué tal ha sido esto? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te enfrentaste a este proyecto? Cuéntame, quiero saber qué pasó. Jason, creo que apagaste el micrófono bueno, no sé qué pasó. sí, sí, doctor, qué pena que se desconectó. Ah, bueno, bueno, Sí, listo. le venía comentando que el proyecto de investigación está basado en la implementación de la Ley 2292 de 2023, que es la Ley de Utilidad Pública. Ay, qué interesante, que he tenido algunos acercamientos con esto y es muy interesante, por favor. Sí, entonces con base en la Ley de Utilidad Pública, Sí. pues esta reconoce un beneficio a las madres, a las mujeres privadas de la libertad que cumplan con ciertos requisitos, como lo son, pues, ser madre de cabeza de familia o tener personas a su cargo, sí, o sea, se entiende por madre de cabeza de familia no solamente tener hijos, sino también tener personas a su cargo. Eh, Haber cometido delitos, lo enfocamos a la comisión de delitos relacionados con temas de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes y a su vez, pues se tiene como característica que se haya cometido este delito en condición, estos delitos en condición de marginalidad. Entonces, con base en la investigación, digamos, enfocándola a los métodos cuantitativos, elevamos ciertas peticiones al Ministerio de Justicia y al IMPEC como Mm. instituciones que pues manejan una base de datos acorde con las personas privadas de la libertad, mujeres que han sido acreedoras de estos beneficios. Entonces, con base en esos derechos de petición, nos arrojaron información como, por ejemplo, el número de mujeres privadas de la libertad que han sido acreedoras de este beneficio, desde hace cuánto han sido, digamos, se han visto beneficiadas con la aplicación de esta ley, si han habido de pronto circunstancias que obstaculicen el acceso a este beneficio y sobre todo pues identificar numéricamente digamos, la expectativa de la ley en, en otorgar este beneficio a las mujeres privadas de la libertad y cuantificar si efectivamente se está cumpliendo con el cometido de la ley. Entonces también pues
dentro de la petición y dentro de las respuestas que hemos obtenido, nos informan pues que para la concesión de estos beneficios, bueno, el beneficio busca que las personas, las mujeres, se vinculen con alguna entidad, sea de carácter público o privado, organización no gubernamental, con el fin de brindar, de prestar un servicio, de brindar una actividad productiva. Entonces, dentro de las respuestas que obtuvimos también fue la cantidad de convenios que existen actualmente, los cuales son liderados por el Ministerio de Justicia con diferentes entidades a nivel nacional para que las mujeres accedan a este beneficio. Entonces también pues nos hemos identificado, digamos, algunas barreras como lo son de pronto la lentitud de los procesos judiciales, la falta de socialización de la existencia de esta ley, de la implementación, de pronto la asesoría que requieren las mujeres para conocer y ver si son acreedoras o no a este beneficio. Eh, También pues que efectivamente existen, si no estoy mal, estaba por encima de los 1.000 convenios, pero, pero no existen en todas las regiones. Entonces es una problemática que se ve, que algunos juzgados dicen, bueno, vamos a otorgar el beneficio, pero ¿usted dónde va a cumplir pues su utilidad pública? Y la respuesta es que no se tiene un lugar ubicado, identificado. Entonces hemos encontrado, digamos, gracias a la investigación, digamos que efectivamente el beneficio de utilidad pública, digamos, es una realidad en Colombia, representa ciertos retos, que aún existe un número, digamos, alto de mujeres privadas de la libertad que no han accedido a este beneficio y sobre todo, digamos, el reto es identificar si cumplen con, digamos, si el número total de mujeres privadas de la libertad por delitos relacionados con drogas cumplen con las condiciones para acceder a este beneficio y quienes la cumplen, digamos, cuántas de ellas han accedido y las que no, ¿por qué no lo han hecho? Entonces, sobre todo, digamos, una barrera en la información que tenemos es que efectivamente, digamos, tanto INPE como Ministerio de Justicia eh, concuerdan en indicarnos que efectivamente conocen el número de mujeres que han sido acreedoras del beneficio, pero lo que no tienen identificado es cuántas tienen, cumplen los requisitos para acceder a este beneficio y no lo han hecho. Entonces, porque dicen que esto es una carga exclusiva, pues, de la autoridad judicial. Entonces, que ellos Mm. simplemente tienen el reporte de a quienes se les ha reconocido cuántas mujeres han sido merecedoras de este beneficio, pero que pueden existir un número considerable de mujeres que tengan derecho a acceder a este o que cumplan requisitos, pero que no se tienen identificadas quiénes ni cuántas mujeres son. Entonces, esto lo identificamos como una dificultad de pronto para la aplicación efectiva y sobre todo generalizada de la ley. Jason, qué avance, felicitaciones, muy, muy interesante. En esa respuesta finalmente se conoció a cuántas en efecto le han otorgado el beneficio, que digamos judicialmente otorgado, ¿sabes más o menos? Sí, doctor, si quieren un segundito, Claro, 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 para que lo lo tengo en el otro conozcamos. computador, el documento, Tranquilo, y, tranquilo. y le informo. Sí, espérame que de pronto lo tengo aquí. Es que estoy desde el celular Ni me faltaba. y, digamos, pero sí, sí, digamos, la idea fue Mm. identificar cuántas mujeres, digamos, han sido, digamos, acreedoras de este beneficio. Miramos a ver si por aquí lo tengo. Mm, mm, mm. Bueno, mientras lo buscas, yo puedo comentar que, digamos que tuve un acercamiento, como decía ahora, con esta ley, porque participé en un, ¿cómo sería? Un seminario, foro, no sé, hace unos 2 meses larguitos, tres, organizado por el Ministerio de Justicia, por la OEA, principalmente por la OEA, que tenía por propósito, pues básicamente monitorear leyes que en Latinoamérica se estén aplicando para
mejorar la condición de las personas privadas de la libertad y concretamente mujeres. Entonces fue muy interesante la experiencia porque, bueno, yo no me esperaba que el grupo fuera tan variado. Resulta que allí pues había personas de la OEA, desde luego, había representantes de universidades, yo iba por cuenta de otra universidad en la que pues me invitó a que asistiera. Había gente de la Defensoría del Pueblo, de, la Procuraduría, del Ministerio de Justicia, desde luego, personas que habían participado en la construcción de la ley, que fue algo interesantísimo, y también hacían parte de esta gran mesa eh, jueces de ejecución de penas, es decir, los llamados al otorgamiento del beneficio de, de utilidad social o de libertad, pues por vía de la utilidad social. Fue muy interesante porque pues conocí los antecedentes de la norma que me parecieron fascinantes, toda una gran participación de personas de diferentes vertientes del conocimiento, no solamente abogados, gente muy interesada en la crisis penitenciaria y particularmente en ese enfoque de género que desde luego tiene la norma. Eso fue muy interesante y lo que no fue tan interesante, para hacerlo muy sincero, y de pronto le interese a Jason, es que la participación del Poder Judicial fue escasísima, remota. Estaban ahí unos jueces de ejecución de penas, pero los jueces asentían una cosa, pero no participaban, como muy inhibidos de ello. De hecho, me llevé la sorpresa que había una juez que había sido una estudiante hace unos años, y le animé la animé a que pues contara las experiencias, pero no las dijeron, ¿no? No las contaron. Todos, desde luego, de manera unánime, felicitamos y aplaudimos el obtener una ley de utilidad social que es única, además, por lo menos que lo sabemos, en Latinoamérica. Es algo interesantísimo. Y más allá de eso, digamos, de que geográficamente seamos tan originales, es que pues representa un reto que rompe en buena medida con la tradicional política penal, ni siquiera criminal colombiana, en donde pues conseguir leyes que otorguen libertades es escasísimo, ¿no? Como ustedes bien saben, pues al Congreso de la República va más la inflación penal y punitiva, porque hay más leyes para criminalizar y aumentar el castigo, pero no para las libertades. Entonces esta es una ley que representa desde luego una, digamos, ruptura del paradigma en ese sentido. Y, y digamos que en ese momento surgía esa duda y la recordé bien por lo que dijo Jason, porque pues para ese momento no, las estadísticas estaban poco claras. Incluso estando, bueno, olvidé que también estaba el IMPEC, claro. Incluso estando presente el IMPEC y el Ministerio de Justicia, y había una secretaría que también olvidé de nombrarla de la Alcaldía Mayor de Bogotá, no recuerdo qué secretaría era, digamos que convergían en la misma situación de que las cifras aún estaban siendo escasas o erróneas. El Poder Judicial no suministra cifras, lamentablemente. Allá los jueces no decían nada. Y había, digamos, alguna que otra cifra a mí más o menos cercana a los pocos casos de otorgamientos de las libertades en ese sentido. Incluso fue interesante porque hizo presencia una defensora pública de la Defensoría del Pueblo, quien, pues, ¿cómo decirlo? Denunció, eh, digamos, el poco compromiso del Poder Judicial en tal sentido y sobre todo de los jueces de ejecución de penas, sobre todo en casos en donde ella nos contaba casos reales donde los jueces eh, negaban la utilidad social por argumentos demasiado simples, superfluos. No se trataba del incumplimiento de requisitos, sino de otro tipo de argumentos y estando allí los jueces, pues hizo esa denuncia que me pareció interesantísima. Fue muy constructivo. Y yo terminé, pues digamos, por cuenta de que soy asesor de consultorio jurídico en otra universidad, que fue la que me invitó, la UNAT, terminé muy comprometido en conseguir hacer un convenio entre
algo que de pronto Jason te informaron, que se llama Casa Libertad, es algo muy interesante. Casa Libertad es como un proyecto interinstitucional entre el IMPEC, el Ministerio de Justicia, y entiendo que en algo participa la Alcaldía de Bogotá. Y el propósito de Casa Libertad es el multipropósito, es la resocialización de las personas. Pero claro, están comprometidos con la ley de utilidad social. No solamente ya venían trabajando con la resocialización, sino claro, con la ley de utilidad social. Y algo muy lindo que me pareció de ese convenio, y particularmente de Casa Libertad, es que su plan es vincular a la empresa privada, desde luego a entidades públicas también, o a emprendedores, en fin, para que se le extiendan oportunidades de trabajo a las personas que obtienen libertad, entre ellas precisamente mujeres, en el caso de la ley de utilidad social. Se les otorga la posibilidad de terminar el bachillerato, de hacer diferentes cursos, de ayudarles con el montaje de su negocio, de su emprendimiento, de restaurar los tejidos sociales, o sea, una auténtica apuesta por la resocialización, pero auténtica, algo que me sorprendió mucho. Tienen una casa donde está su sede, una casa hermosa, antigua, ahí en la calle 36 con Avenida Caracas, muy hermosa, en donde hay verdadera participación de todo el mundo, y hay atención de psicología, de pedagogía, de, de jurídica, desde luego, en muchos sentidos. Y pues el plan del convenio que logramos celebrar es que el consultorio jurídico de allá de la UNAD eh, gestione solicitudes de libertad precisamente de casos de utilidad social, de la ley de utilidad social. Lo hemos arrancado, va a arrancarse próximamente. Han habido ahí unos tramos burocráticos que hay que superar, etcétera, pero sí hay un plan interesante, y eso me llamó mucho la atención. Y aprovechando, bueno, que esta es una maestría en criminología, pues yo la verdad veía muy ilusoria la posibilidad de la resocialización. Desde que uno la conoce como palabra, pues quien se la enseña, nuestros profesores nos dicen la socialización es un mito, es casi que imposible, etcétera. No, yo vi tareas por una apuesta en la resocialización, y me pareció muy interesante, y creo que la apuesta que tiene la ley de utilidad pública es absoluta, y apunta hacia ello. Entonces es muy interesante, digamos, esta experiencia. ¿Cómo te fue, Jason, con el dato? Sí, doctor, efectivamente el tema de Casa Libertad es un tema. ¿Lo viste? ¿Lo conoces? Sí, 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 sí tengo cercanía con el tema de Casa Libertad. Ay, qué bueno. Justamente trabajo muy cerca de Casa Libertad y eso me ha permitido tener conocimiento del Ay, qué proyecto. bueno. Nosotros nos relacionamos con Verónica, ¿no? Verónica, que de pronto la conoces. No, 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 dicen, conozco un psicólogo que es de apellido Amado, Ah, Miguel Amado, si sí. mal no estoy, y él Sí. me ha comentado un poco del proyecto. No, muy, muy interesante. Yo estoy fascinado con el asunto. Solo estoy esperando que ojalá podamos trabajar, y me pareció muy interesante porque noté personas altamente comprometidas con esto, desde las personas que pusieron las primeras piedras para conseguir el proyecto de ley, y que se promoviera y se obtuviera, hasta quienes están en aplicación. Y ellos precisamente están tratando también de trabajar con estadísticas, ¿no? Todo el mundo como que quiere conocer estadísticas, tiene puestos los ojos ahí. De hecho, ahorita en la Feria Internacional del Libro, en un eventico también que estuve, conocí una persona de justicia, encargada de qué asunto era. Creo que era un asunto relacionado con resocialización, que quiso que habláramos sobre esto, y también estaba muy interesada esta persona en el dato estadístico. Mira la importancia del dato precisamente como método cuantitativo, porque querían proponer ayuda, porque claro, como de pronto tú lo notaste, Jason, la ausencia de esta información precisamente estadística es la que está preocupando, no solo en el sentido de si la ley tiene sentido, en términos de eficacia de obtener resultados, sino de la posibilidad de poder implementar otra serie de estrategias que permitan
que las mujeres accedan a la libertad, ¿no? Entonces, por eso digamos que los ojos están puestos en la implementación de la ley y en la respuesta de los jueces, porque este es un asunto además que es integral, ¿no? O sea, o sistémico, y vincula a muchas entidades, personas. Claro, la ley puede ser eficiente y un juez hasta de pronto quiere otorgar la libertad, pero la ausencia de una vinculación socioeconómica de esa persona parece que no se lo permite. Entonces hay una serie de armonías que tienen que lograrse, ¿cierto, Jason? Sí, sí, señor, efectivamente. Y esa es una de las problemáticas que existen Sí, y que, digamos, los convenios están concentrados, bueno, o más bien, hay espacios o escenarios o contextos del país donde no existen convenios. Entonces, exacto. es uno de los motivos. Sí, efectivamente, doctor, aquí tengo la respuesta a la pregunta y se me acabó de perder otra vez. Listo, ya. Dice, actualmente el Ministerio de Justicia dice que se ha concedido el beneficio de utilidad pública a 147 mujeres en todo el país, Mm, donde, pues lo que llama la atención, hace un momento le dije que eran más o menos 1.000 convenios, pero no, aquí el dato exacto es de 2.699 convenios. Uy, caramba, no sabía que habían tantos, O qué bueno, no, cifra, ¿no? perdón, 2.699 plazas, Ya. de los cuales, bueno, aquí el Ah, dato ok. numérico no me Bueno, lo da. sí, hechas a través de los convenios, claro. Pero bueno, pues es un número interesantísimo y que nos muestra esa solidaridad de posibilidades de mujeres que de pronto las está esperando el sistema económico, ¿no? Socioeconómico para... Sí, y de esas 2.699 plazas, o sea, están distribuidas en 36 convenios, exactamente. Mm, oye, qué Entonces, buen dato. Muchas gracias por esos datos, me parecen interesantísimos. sí, entonces, digamos, el convenio que más plazas tiene, según nos indica el ministerio, es con la entidad que se denomina Confraternidad Carcelaria de Colombia, que tiene 1.318 plazas. Mm, Y le sigue el ICBF con 827 y ya más adelante la Defensoría con 200. Y ya pues hay varias, el Ministerio de Justicia tiene 50, por ejemplo, y ya hay otras cuantas que tienen de a una, dos, cuatro plazas. qué chévere que esto se puede ir sumando. Sí, ¿No te parece, Jason, que después de ver todo esto, uno pensaría que qué chévere que se pudiera ampliar el margen de posibilidades de utilidad pública hacia incluso otros delitos, ¿no? Otro y tipo de claro, situaciones, ¿no? claro, digamos, la ventaja o digamos la estrategia que se utilizó en la criterio personal para la prosperidad de este tipo de beneficio es la aplicación de una justicia con enfoque de género. Digamos, Exacto. ese fue el argumento que sirvió como excusa, está mal dicho excusa porque en sí es, digamos, es el fundamento central y es un Claro. fundamento totalmente importante, pero esto sirvió como excusa para de pronto que la sociedad civil, que el mismo Congreso de la República y demás, se quitaran, digamos, esa política totalmente punitiva. Y dijeron, bueno, a dar la oportunidad a las mujeres que están en condición de vulnerabilidad y que aparte son madres cabezas de familia. Entonces, es un tema que si uno lo quiere replicar a otro tipo de delitos, pues seguramente es Sí, totalmente válido y aplicable. El reto está, según veo, en cuál es el argumento que se le va a dar, digamos, al legislativo, a la sociedad misma, de decir por qué vamos a permitir que unas personas ya no cumplan su pena en la cárcel, sino que puedan prestar un servicio. En claro, este claro. caso, el argumento principal fue pues, los que decimos. Entonces, en el otro, el reto es más grande, pero si uno se pone a mirar, el fundamento es el mismo. Es más el Sí, tema de argumentar de la sociedad porque estas personas tienen el derecho, un derecho, por decirlo así, porque tienen el derecho a acceder a una oportunidad que no tiene contemplado otras personas que están privadas de la libertad. Pero sí, absolutamente, absolutamente. En mi criterio, hay delitos que cumplen con los requisitos, muchas veces que se cometen en condiciones de necesidad, sí, de marginalidad que uno dice, venga, si como Estado ya le fallamos a una persona y lo obligamos como tal, el Estado lo llevó a cometer un delito, pues ahora demos la oportunidad de tener una actividad productiva y pues apostémosle y que este sea un camino de la resocialización y que ya no vuelva a cometer la conducta criminal. Pero sí, de acuerdo. efectivamente lo que su merced decía es cierto, doctor, el tema de los jueces de ejecución
de penas tienen un sesgo aún, Sí, 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 alto, eh, alto. y las personas privadas de la libertad manifiestan eso, que los jueces, digamos, su función muchas veces es simplemente hacer el cálculo de redención de pena y conceder libertades o negarlas. Pero más allá, digamos, se abstienen un poco de esos beneficios ante la desconfianza de que si efectivamente la persona va a cumplir o no. Ujú. Pero según, digamos, según lo que pues, he visto también en la práctica, las mujeres que están haciendo uso de este beneficio lo están aprovechando en verdad. Sí, 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 es Y, cierto. En ese y monitoreo esto está pasando, claro. exactamente, entonces uno dice, bueno, es una oportunidad para que las mujeres que son acreedoras de este beneficio sean a la vez las promotoras para que otras personas que están por otros tipos de delitos también se les abra una puerta para acceder a una circunstancia como esta. Sin duda, sin duda. Mira que en ese evento que comento fue algo muy particular porque yo noté una casi que confraternidad entre todo el mundo, no sé, un buen ambiente. eh, lo noté mucho incluso del señor viceministro de Política Criminal que estaba allí presente, muy comprometido, interesantísimo. Pero los jueces, es que le- la forma en que lo vi era muy rara. Los jueces sentados atrás, inhibidos, como regañados, les preguntaban, nunca participaban, y les dieron palo hasta el final y ni se defendieron, bueno, etcétera. Eran el patito feo ahí de este, de este sistema precisamente de justicia en donde ellos tienen un papel importante, muy importante. Y eran las críticas que tú has señalado y otras tantas con casos reales y no guardaban silencio, no decían absolutamente nada, como muy carentes de compromiso. Y yo noté que quizás el compromiso va mucho más allá y no era solamente de los jueces, sino del mismo, desde luego, del mismo poder judicial, de la rama judicial que tendría que estar allí comprometida, lo que denota pues desde luego una falta o ausencia de una política en tal sentido, de un compromiso, no estamos hablando de que hay que invitar al activismo a los jueces, sino que los jueces desde luego actualicen su racionalidad, el pensamiento sus sentencias o sus decisiones enfocadas en género, como ya se los ha dicho la Corte Constitucional y la Suprema, pero noté ese contraste y eso genera una dificultad, pues desde luego, como tú bien dices, difícil. La otra, con lo que tú señalas frente a precisamente a cuál es el argumento que nos buscamos para ampliar este caso de este tipo de leyes a otra serie de delitos, es un argumento, bueno, hay muchos argumentos y habría muy válidos argumentos, todos empezando desde el principio de libertad, pero no sé, creo que el argumento más importante es precisamente lo que la Corte Constitucional ha dicho en sus sentencias de estado de cosas inconstitucionales del sistema penitenciario y es la necesidad de pensar en una verdadera política criminal que sea coherente, sistemática, y que no sea reactiva, que no sea coyuntural. Entonces tú dices esto y me pongo a pensar en el artículo 68 del Código Penal, que yo la verdad no sé quién lo creó y cómo lo creó para decir, miren, estos tipos penales o por estos delitos no hay no hay ningún beneficio ni libertad de ninguna naturaleza durante el proceso, ni subrogados penales, ni nada. Y eso es un metadiscurso frente a ese discurso que va corriendo de la utilidad pública. Es una cosa que uno no termina de entender, ¿no? Como aquí se abren las puertas de la libertad en un caso bien interesante y en otros se están cerrando. Y si uno es crítico de ese artículo 68A, se va a encontrar con que hay delitos que no merecen estar allí porque no revisten importante gravedad. Hay delitos que incluso no están dentro de la estadística de delitos de mayor criminalidad. Sí, pareciera que no se usó desde luego el método cuantitativo para la construcción de la política criminal. A la larga parece caprichoso el artículo, ¿no? Muy caprichoso frente a ciertas conductas y ha llevado entonces como tú bien dices, a una especie de sesgo de todos. Entonces yo he notado en casos, por ejemplo, del hurto calificado que está ahí incluido en esa norma,
fiscales y jueces para decir que ellos ya están en plena militancia de la norma para decir ni pensar en una posibilidad de libertad si venga un defensor o alguien a decirnos X o Y, no y no, con un argumento enteramente positivo de decir la norma lo prohíbe y punto. O sea, están ciertamente cerrados. Entonces, creo que la barrera es el sistema mismo, ¿no? Y es el sistema de una inexistente política criminal que está siendo reemplazada por una política penal coyuntural, ¿no? Altamente autoritaria en muchos casos, pero lo más lamentable, y volviendo a nuestro punto, es que es una política que no se ha valido precisamente de los datos de información, de variados datos de información que no solamente se producen en Bogotá, sino en muchos lugares, ausente de toda una información que podría ser útil, como son esos datos cuantitativos, ¿no? Jason, aplaudo mucho ese avance, muchísimas gracias y muy interesante eso, súper interesante. Gracias, doctor. Fabiana, ¿cómo te ha ido, Fabiana? Hola. ¿Cómo está, profe? Bien, ¿Cómo va ahí bien, todo? bien, ¿tú? ¿Todo bien? Bien, sí, señora, acá muy atenta Bueno, al bueno. tema cuantitativo que, pues, igualmente hemos trabajado bastante dentro ¿Sí? del módulo. Cuenta, ¿cómo te ha ido? ¿Qué ha pasado? La experiencia, cuenta. Doc, pues, sinceramente, o sea, yo soy fanática y desde que estoy en pregrados me he fascinado mucho es por la investigación cualitativa y se me ha dificultado ¿Sí? como que meterles de lleno el tema cuantitativo, el tema de las variables, el tema de. No sé, sinceramente o sea, como que siempre tengo como que en bucle, siempre tengo muchas ideas de investigación cualitativa y al momento de querer acoplarlas a un índice cuantitativo se me ha complicado de una forma que yo digo, venga. ¿Y qué ha sido? ¿Como alguna prevención por los datos o por la interpretación de esos datos, de cómo usarlos o algo así? El tema más complicado que yo he manejado hasta el momento ha sido como la interpretación, o sea, como que pasarla del tema de recolección de todo el muestreo e Sí, interpretarlo ya desde una perspectiva más estadística, más, o sea, claro, el diseño de tablas, el colocar tantas variables en una sola gráfica, sin volver como muy, muy pesado el informe o el trabajo. claro, claro, claro. Bueno, Entonces, pero bueno, esos son decisiones, ¿no? Desde luego, hay disciplinas de investigación social, sobre todo, que utilizan muchos datos y lo que tú dices, hace que esos trabajos sean muy cargados. Bueno, pensemos en la economía misma, cuando uno ve ahí ciertos textos, uno, digamos, siendo profano en la economía, entender algo, uno se va a encontrar unas gráficas que uno dice, Dios, esto solamente lo entienden estos señores y no es que usen el mejor lenguaje para que esto sea comprensible para todo el mundo. De ahí que pues nosotros en derecho, por lo menos, o en criminología, en derecho penal, digamos, a veces somos mucho más prácticos, vamos a ciertos puntos concretos que nos sirven de ayuda, ¿no? Digamos, tratamos de concretar desde luego en términos de nuestro problema de investigación qué necesitamos de esa información y accedemos a ella. Yo coincido contigo, la interpretación no es sencilla, ¿no? Porque pues la interpretación nos lleva en buena medida a especular, ¿no? Pero yo te digo algo, ¿qué, no, sé- qué sería la investigación sin toda esta especulación, ¿no? Es necesario hacerlo. De hecho, es propio de los ensayos de divulgación que para nosotros terminan siendo monografías, pues la especulación, porque esta no es una ciencia exacta. Bueno, empezamos que cuestionamos si sea ciencia y no arribamos a la exactitud. Y por eso, pues nuestros datos pueden tener ciertas variables, ¿no? Pensaría yo, ¿qué opinas, Fabiana, ¿no? Como para animarte un poquito más. no, profe, hay algo muy interesante que sí he visto, o sea, que sí he tenido como que, digamos, en forma favorable de la aplicación de toda esta investigación cuantitativa y es, o sea, muchos de los trabajos que yo he realizado han tenido como base una búsqueda de, por ejemplo, ahorita que ustedes estaban hablando de todo lo de los proyectos de ley, de cómo se formulan estas propuestas, de una Mm, exposición de motivos, y hay muchas leyes que a hoy uno va a ver la exposición de motivos o el trámite legislativo y no, carecieron de mucha investigación o mm, científica o cuantitativa o se basaron en datos,
tan, como que, no sé, como tan. Creo que no, o sea, si bien es cierto, yo no soy como tan experta en el manejo de estos datos, pues digo yo que para uno poder colocar en una exposición de motivos o formular una exposición de motivos con base solamente en una estadística que de por sí uno no estudia las variables es muy complicado. Y eso se pudo ver mucho, por ejemplo, en lo de la cadena perpetua, en el momento del trámite Ajá. que se trató de incorporar lo de la cadena perpetua, porque pues obviamente pretendieron manejar variables estadísticas de listo, que para este año se incrementaron tantas la violencia de los niños u otras cosas, pero por ejemplo, uno iba a estudiar a fondo cuáles eran las verdaderas razones de que esas variables pues fluctuaran y en mucha medida no tenía nada que ver con la problemática real que ellos querían hacer ver, Ujú. sino que obedecían a muchas otras cosas. Por ejemplo, en esa exposición de motivos de la cadena perpetua, en una de las últimas, pues colocaron estadísticas de 10 años de la fiscalía donde se mostraba dentro de un lapso, pues que se habían incrementado todos estos delitos contra los niños, todo lo de la impunidad, pero fue uno a verificar los datos aportados y en muchos de ellos la misma fiscalía decía o la Corporación Excelencia en Justicia decía que durante esos años existieron muchísimos más problemas que nada tenían que ver o que inflaron esas estadísticas, como por ejemplo la falta de personal, problemas de sindicales, problemas de paros por parte del sistema de justicia porque no tenían la infraestructura necesaria. O sea, fueron muchos problemas ajenos que ayudaron a que estas estadísticas se inflaran, obviamente se interpretaran bajo una medida de que no se estaban resolviendo los delitos contra los niños, o no se estaban investigando, o no estaban teniendo una verdad y una reparación, pero que eran muy ajenos a la realidad. Entonces ahí es donde yo me puse a pensar y me puse a estudiar muchos proyectos de ley que tenían duda, y yo dije, venga, la base científica de la exposición de motivos de estos proyectos de ley nada tienen que ver como con una realidad científica o una realidad de la problemática. Entonces, en ese Claro. entendido sí me ayuda a entender bastante la importancia de implementar este método cuantitativo, de implementar esta interpretación correcta de datos, de toda esta parte. En esa parte sí, me ayudó Claro, bastante. es muy útil. Mira que yo no sé si yo les comenté, quizás no lo recuerdo, pero hace unos años, de hecho, en mi condición de estudiante de pregrado, tuvimos en la Universidad Santo Tomás como invitada a la entonces senadora, o no sé si era en ese momento representante, Gilma Jiménez, que era una señora que promovió durante su actividad como concejal de Bogotá y luego como congresista la inflación, mejor, punitiva de los delitos sexuales contra menores. Entonces ya su campaña era esa, hablaba de esto, muy interesante. Pues medianamente interesante para ser muy honestos porque la invitamos o la invitó el módulo penal de la universidad, y estaban mis profesores, ¿no? Y ella fue a darse una charla, la verdad, pues, la verdad, muy mediocre, muy superficial, porque ella repetía como una consigna, es que los violadores y que este es el delito del flagelo de la sociedad y entonces repetía siempre, y la verdad no resistió una interacción académica. Yo no sabía que ella, primero, pues no dominaba el derecho, no era abogada, y pues menos, creo que no había terminado una carrera. Iba pues con un asesor que le daba datos y una que otra cosa, pero no tenía datos. Ahí no tenía datos, que no había un dato. Ya no decía, mire, la estadística está diciendo esto. No tenía datos ni de fiscalía ni de nada, sino que a ella le parecía que era un flagelo y que ella iba por las regiones y que iba por el país, etcétera. Después de eso, ella logró precisamente el incremento punitivo que han tenido los delitos sexuales, que fue altísimo después de la llegada del Código Penal de 2000, eh, que convirtió muchos delitos en pena de 12 a 20. Se sabe que fue pues por sus esfuerzos en el Congreso de la República, y yo hice ese ejercicio que tú hiciste, Fabiana, de revisar los proyectos de ley, y me llevé la misma sorpresa, y es que no había estadísticas, o lo que había era una estadística menor ahí de casos no resueltos por la Fiscalía General de la Nación, donde tuve esa misma impresión. Entonces, los casos no resueltos
a los casos no resueltos les llaman impunidad. ¿Eso realmente es impunidad? Es la primera pregunta. Porque la fiscalía tiene congestión o sus casos se han demorado, etcétera. A eso le quieren llamar impunidad partiendo de una premisa y es que todos los casos denunciados son reales y por ende son delitos. Entonces eso hay que cuestionarlo. Pero no tenía estadística de ninguna naturaleza, no aparecía ningún dato de ninguna naturaleza, ni siquiera comparativo con las ratas de criminalidad de la época, para decir esto es muy grave. Eso me dejó altamente preocupado. El otro día, digamos, conectado con esto, me encontré bueno, hace meses una compañera de la universidad de pregrado que estaba haciendo abogada grado 33 en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal, y me estaba diciendo que habían muchísimos casos de delitos sexuales y que la estadística, y yo le dije, oye, muy interesante, pero ¿y la estadística dónde? Yo la quiero ver. No, que muchísimos casos. Le dije, no, pues es que mira, yo puedo explicar de forma muy simple por qué ciertos casos llegan a la Corte Suprema de Justicia. Y puedo decir que yo, ciudadano, quisiera que mi caso llegue a la Corte porque me la estoy jugando por una pena muy alta. Pero eso no quiere decir que porque haya casos de delitos sexuales en la corte es porque ese sea el primer delito en la rata de criminalidad o en las porcentajes de criminalidad. Yo le explicaba y me decía, pues puede ser cierto. Y le dije, pero si ustedes manejan una estadística en la sala penal de que hay muchas casaciones por delito sexual, no pueden concluir que ese sea el delito más importante o el que más se realice solo porque lo conoce la corte, porque pueden haber razones. Por ejemplo, hay delitos otros tantos que tienen penas muy altas, la gran mayoría, y la Corte tiene muchos casos de delitos de corrupción, pero no, los delitos de corrupción en realidad no están tan altos en la tasa de criminalidad nacional. Y hay tasas de criminalidad regionales que son variadas. Entonces, eso lo cuestiona uno. Me pongo a pensar, digamos, por ejemplo, en ese artículo 68A que limita la libertad para muchos delitos. Hay un delito ahí que es el abigeato, es un viejo delito que se revivió en el Código Penal, que es el hurto, pues, de cabezas de ganado. ¿Son tan importantes los delitos de abigeato como para que se le niegue la libertad a una persona? De hecho, no hay estadísticas de eso, no aparecen. Entonces, el olvido por precisamente la información probabilística o estadística es el que lleva a que ni siquiera en términos de especulación, sino que suena muy feo decirlo, pero de manipulación de la información, el que se construya un proyecto de ley de cadena de prisión perpetua, de restricción de libertades y otros tantos delitos, básicamente con una información antojadiza del que construye el proyecto de ley, de pronto guiado por un populismo punitivo, eh, o quizás no sé otras razones, pero no realmente serias, porque pues eso no aparece. Y lo vamos a extrañar. De hecho, con lo que dice Fabiana, podríamos en algún momento darnos a la tarea, mañana, seguramente en su tesis o en otro posgrado, no lo sé, darnos a la tarea que tuvo Fabiana, que es una tarea muy interesante de ver esos proyectos de ley, ¿cierto? Y de analizarlos y ver su tránsito, incluso legislativo, para observar lo lamentable de esos proyectos. No solo por el olvido de las disciplinas sociales que deberían utilizarse allí, de la sociología, de la historia en ciertos casos, de la antropología, de todas las disciplinas que deben darle base a esos proyectos, sino precisamente por los datos cuantitativos que, que, que o no están o tienen un sesgo de interpretación que llevan a pensar que estamos en una situación tan grave como decía la señora Gilma Jiménez y que necesitábamos que las penas se incrementaran, ¿no? Algo que es bien interesante, que incluso estuvo ausente en la restricción para libertades que tiene el Código de Infancia y de la Adolescencia que ustedes conocen, precisamente en delitos contra los menores. Eso no tiene estadística que lo soporte, ¿no? Es una situación gravísima, ¿no? Muy grave. Profe, Gracias, Fabiana. ahí también pasa algo muy interesante, que lo interrumpo. No, 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 por favor. Y es que, por ejemplo, en ese caso que usted estaba diciendo del abigeato, es una muestra más de cómo se maneja la política criminal en Colombia o cómo se Sí, maneja el, el populismo punitivo. Digamos que para la época donde se aplicaba todo lo del abigeato que usted dice, bueno, a hoy es más importante un tipo de delito de hurto a ganado que la libertad de una persona. Y en muchos casos ahí donde nosotros nos damos cuenta que en sus momentos
y actualmente se legisla mucho con base también en el impacto de la sociedad para la época particular. Vemos que para la época donde se incorporó el tema del abigeato, se movía muchísimo el tema político, el tema de ganado, se movía mucho el tema que era como la principal fuente de ingreso de la mayor parte política que Ujú. estaba dentro, era quienes formulaban este tipo de proyectos o de propuestas y no está muy lejos de lo que estamos viviendo ahora, por ejemplo, con lo de la cadena perpetua, que fue un tema que cogieron de momento y dijeron, venga, volvámoslo a algo de impacto, volvámoslo a algo que el pueblo siente que estamos encima, que estamos resolviendo, que estamos dando resultados, más desde la perspectiva política que real de resolución del problema. Y pasa mucho, y yo siento que en esto siempre voy a entrar en controversia desde pregrado, que ese fue precisamente el tema por el cual yo presenté la tesis en pregrado, que es ese siempre como contravía que yo voy a ir del feminicidio, pero digamos que nunca voy a lograr estar 100% de acuerdo de que la ley 1761 al momento de crear el feminicidio como delito autónomo fue la solución o la vía correcta para contrarrestar la problemática de muerte de mujeres. Y yo esa ley, pues siento que me la conozco de pies a cabeza y la exposición de motivos y el trámite legislativo y me di Mm. cuenta también la carencia y la ausencia de soporte científico y estadístico confiable que a hoy nos dicen estamos soportando netamente en estadística e inclusive un avance de trabajo de investigación que yo estoy realizando. Yo he logrado entrevistar a varios fiscales de feminicidios de acá del Huila y he logrado como que de una forma semiestructurada, por medio de una entrevista semiestructurada, como que conocer cuál es la realidad de ellos y la realidad Ujú. de ellos desde la perspectiva de fiscal muchas veces es tenemos que arrojar estadísticas y Sí. como tenemos que responder a unas estadísticas, pues sencillamente en lo que podamos tipificar como feminicidio, pues vamos al final, se constituya o no se constituya, se corrobore o no se corrobore. Entonces, esa es otra problemática real que estamos viviendo, que muchas veces se legisla con base en el impacto actual de la temática que se esté tratando o en torno a la política, en torno al populismo, y eso nos está generando como que un sobreborde del derecho penal, estamos creando muchos más delitos, estamos creando penas más gravosas, que al final no nos están dando respuestas, porque por ejemplo el delito del feminicidio, realmente estamos encontrando estadísticas favorables que nos diga que ese delito ayudó a contrarrestar la problemática de muerte de mujeres por, por motivos de género, y la respuesta es no. Entonces, vamos a vivir como en un bucle de ese mismo problema que nunca va a finalizar. Sí, Fabiana. Uy, tocaste un tema muy interesante. Yo también he sido, pues, respetuosamente crítico del feminicidio primero desde lo dogmático, es decir, del análisis del tipo. eh, Conozco algo de lo que tú señalas frente a su proyecto de ley, pero también, desde luego, de lo que está detrás de la lucha feminista y de la reivindicación de derechos que siempre aplaudo y aplaudiré, pero con lo lamentable que ha sucedido frente a ello, y coincido, no había estadísticas claras, y la gran pregunta que tú te haces, que es una pregunta perfecta, es, veamos las estadísticas de efectividad de la ley de feminicidio y volvámonos a hacer la pregunta. ¿El derecho penal es el llamado precisamente a evitar la violencia contra la mujer a través del feminicidio? Que es preguntas que se temen hacer, y me parece interesante que se hagan sin ánimo de contrariar a quienes están de acuerdo. Y me parece, repito, interesante la lucha feminista, pero tenemos que alzar la espada del derecho penal para eso, o quizás otra serie de políticas públicas que pueden resultar bastante interesantes. Esta es una gran preocupación, ¿no? Una gran preocupación, y me deja pensando algo que tú has dicho. No sabría yo incluso cómo llamarlo, pero finalmente se trata de proyectos de ley, se trata de leyes, de iniciativas, todas que proponen es conseguir una estadística favorable para algunos, ¿no? Porque no, pues, este proyecto de ley, como tú bien dices, es interesante porque, bien dijiste, está resolviendo problemas y la ciudadanía lo está viendo. O esta ley es interesante porque muestra nuestro compromiso, y aparece una que otra estadística pues interesante, que son menores, ¿no? Pareciera que hay como un plan por conseguir el dato, que me favorece.
Pues yo ver estadística menor como que la policía hizo tantas capturas o que como la policía recibió tantas denuncias o que la fiscalía está tramitando tantos procesos, no me dice mucho finalmente. A la larga no me dice mucho. Incluso, quién sabe si a la larga me diga mucho que hayan tantas sentencias condenatorias por esa conducta, ¿cierto? Porque nos volvemos a hacer la pregunta para el derecho penal, si es que el derecho penal cumple necesariamente esas funciones que tendrían que cumplir otras disciplinas, ¿no? Entonces es una interesante reflexión que aplaudo y muchas gracias por la intervención, Fabiana, porque sin duda pues pone en la mesa de juego la importancia del dato cuantitativo, la importancia, y me deja con una pregunta para ti para finalizar y que no termino de entender es, ¿cómo te has relacionado también con los datos y hay cierta inhibición para usarlos? Sabiendo que desde luego te gusta más el método cualitativo y la clase del profesor Valencia, que es mi gran amigo. Profe, es que es complicado porque digamos que uno a veces como que adquiere como que la capacidad de interpretar datos de forma más Mm. fácil que reflejarlos. Claro. Entonces, y ahí es otro ya como usted dice, para finalizar, es que este tema de investigación a mí realmente me gusta, pero no es un tema del que uno fácilmente o con mucha amplitud pueda debatir. Sí. Pero digamos que bajo mejor opinión, yo podría decir, y no en la mayoría de los casos, porque generalizar no es completamente válido, pero digo yo que una gran parte de las personas que están encargadas de hacer el poder legislativo, que asume el poder legislativo en Colombia, no saben investigar. Y como no saben Mm. investigar, formulan muchas políticas públicas o políticas criminales o actos legislativos o proyectos de ley que al final son ineficientes. Y digamos que ya trayendo por última vez a el proyecto de Gilma Jiménez de la cadena perpetua, hubo algo muy interesante que yo detecté y es que aparte de que no saben investigar, no se van más allá. ¿En qué sentido? Dentro de ese acto legislativo, ellos trataron mucho de la premisa de que por qué si en países avanzados como Francia, como Argentina, como en Estados Unidos existe la cadena perpetua para este tipo de delitos, ¿por qué acá no? Y yo Ajá. decía, bueno, ¿hasta qué punto, cierto? Entonces me puse a investigar en estos países que el mismo proyecto de ley mencionó como países ideales o que uno debería seguir el modelo, y me puse a investigar y realmente a partir de la incorporación de la cadena perpetua en esos países no hubo una efectividad en la resolución de casos o de la problemática de violencia contra menores. Entonces yo decía, bueno, aparte de que no estudiaron el contexto en el cual se generó la legislación de ese país, no evaluaron tampoco la efectividad. E inclusive ponían a Estados Unidos como un país modelo y yo decía, bueno, pero ¿será que ustedes que están pretendiendo proteger los derechos de los niños y están tomando a Estados Unidos como un modelo, ¿será que ustedes saben que Estados Unidos es el único país en el mundo que tiene habilitado la pena de muerte a niños que han estado involucrados en delitos? Entonces, generamos o nos centramos en un ámbito de muchas incoherencias y de una incapacidad investigativa que nos va a llevar al fin a un desbordamiento masivo del derecho penal. Entonces, como que sería muy interesante que las personas que están en este poder legislativo tuviesen esa capacidad real de investigar o de aplicar en debida forma la investigación, pues para poder crear unas soluciones efectivas, ¿cierto? Ese ya es como el punto final que yo digo. No, coincido, está muy bien porque pues nos despierta la necesidad de observar la información y analizarla y precisamente no de tomar como un dato simple y frío un modelo con lo que tú dices, empezando porque cuando uno compara o hace ejercicios comparativos en todo sentido de legislación, de ideas, en fin, se tiene que justificar el por qué se compara y por qué ve, como tú dices, ideal ese modelo y no hay ningún tipo de modelo ideal en tal sentido. Básicamente por algo simple, como también señalaste, por la ausencia de contexto. Y es que cada país responde a sus propios contextos, ¿sí? Y si uno analiza el contexto, podría acercarse al ejercicio comparativo, ¿no? Es que nos parecemos a Ecuador o quizás a Perú, etcétera. Pues nos parecemos a un país como los Estados Unidos o la Argentina, donde su criminalidad es otra. Seguramente que no. Pero claro, llegar a especular con esa serie de información es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. Y ponerlo en el papel del proyecto, pues más aún. Muchas gracias, Fabiana. La verdad que fue muy interesante. Jason, muchísimas gracias. Javier, me vas a excusar que se nos acabó el tiempo, pero en 8 días espero
que seas el primero que participe con nosotros y el resto de los compañeros conociendo de las experiencias. Bueno, sí, señor. Estaba precisamente viendo el proyecto y hemos tenido unos problemas frente a la muestra porque lo hicimos en vía encuesta en el Yarí, el centro de Sí. detención del CESPA acá en Villavicencio, y la muestra hablaba como de 100 entrevistas y las detenciones son Oh, 38. qué Entonces, interesante. Bueno, entonces sí, arranca de entonces una. pues, la muestra, sí, no, la muestra va a ser pequeña porque Sí. pues el acceso a un reincidente adolescente solo va a ser en detención mediante entrevista, pero no tenemos una muestra más grande. No, no importa, muy interesante. Me va a interesar conversar al respecto. Bueno, Gracias. listo. Gracias, Javier. Gracias a todos. Muchas gracias, profesor Ricardo. Nos vemos entonces en la próxima charla y bueno, un abrazo. Pásenla bien. Feliz noche. Chao. Bueno, que estén bien. Muchas Igual. gracias.